Dios bendiga tu vida. Vengo a darte una palabra de aliento en esta hora. Si tú has estado pasando un proceso, una prueba, una lucha, sea por un corto tiempo, sea por unos meses, ya sea por unos años, y ha consumido tu vida literalmente, donde no has sentido que has vivido una vida en libertad, sino que en un cautiverio en todo este tiempo, y lo peor que le puede pasar a un creyente es acomodarse en ese cautiverio. Sentirse al principio quizá te confrontó, te agotó, te sentiste derrotado, pero entró la comodidad dentro de tu corazón, donde ya no era una derrota, ya no era una confrontación, sino que se volvió parte de tu vida. Déjame decirte que hay esperanza. Si tú estás en cualquiera de estos niveles, tú no tienes por qué estar en ese nivel. Primeramente, si estás pasando la prueba en este momento, estás en la primera etapa, quizá en la etapa mediana, donde lograste entender que esa es una prueba, un proceso. Has luchado constantemente, ayunas, horas, pero no logras salir. Quizá no sé cuánto tiempo llevas tú con tu prueba, con tu proceso, pero yo te vengo a decir que las pruebas y los procesos no tienen ningún otro propósito, sino que llevarnos a otro nivel. Entonces tú decides si tú sigues en esa prueba, en ese propósito, donde Dios quiere llevarte a otro nivel, o tú quieres seguir estancada en ese proceso o estancado. Yo no sé por qué tú estás escuchando esta palabra, pero era necesario. Dios quiere hablarte a ti, hacerte entender que el proceso no era para que tú te acomodaras. El proceso que tú estás viviendo, que has estado viviendo, no es para que tú te acomodaras en ese proceso y buscaras una zona de confort en ese proceso. Todo proceso que llega en la vida de un hijo de Dios es para promovernos a otro nivel glorioso. Lo único que nosotros tenemos que entender es que el proceso no es para derribarnos, derrotarnos, destruirnos. En el momento que lo estás pasando, lo vives así. Pero como te expliqué, llega un punto donde ya tú te acomodas en ese proceso. Y ese es el área más difícil. Cuando tú pasaste la primera etapa, que fue algo fuerte, que te confrontó tu vida, que desacomodó tu vida, tu paz. Era allí donde tú tenías que levantar, sacar la casta. Primeramente entender, no confrontar, no necesariamente enfocarte en el proceso que estás pasando, sino que en el propósito del proceso. Ese es lo primero que tenemos que entender. El primer nivel donde llegamos es, a entender que estamos pasando un proceso. Segundo, entender de que hay un propósito a través de este proceso. Tercero es, ¿en qué quiere Dios trabajar en mí? ¿A dónde me quiere llevar a Dios? Porque tú no vas a pasar, es como cuando estamos jóvenes, estamos en la escuela. Primero que nada te va a dar la enseñanza a Dios, o te van a dar un relato del examen que vas a pasar. Tienes que estudiarlo, tienes que analizarlo, tienes que aprender para poder pasar ese examen. Igual mismo en la vida espiritual. Vas a confrontar algo que es totalmente nuevo en tu vida, que vino a desacomodar tu vida de lo que era, lo que era tu paz. Y ahora tú estás confrontando una prueba fuerte. Tú tienes la decisión de que vaya a su próximo nivel, a su próximo nivel, a su próximo nivel, donde te va a llevar a una conformidad, o cada nivel a ti va a despertar en ti el deseo de querer salir de esta prueba, de este proceso. En ti está seguir acomodado o salir. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas en este proceso. Yo estoy pasando un proceso que aproximadamente yo ya llevo 3 meses. Pero yo no estoy aquí para quedarme en este proceso.
Yo en el nombre de Jesús declaro que yo no me voy a acomodar en este proceso, porque la palabra de Dios nos dice que Él nos hace más que vencedores. Si tú has estado en este proceso ya 1 año, 2 años, 3 años, tú ya te acomodaste en ese proceso. Ya ese proceso se volvió parte de tu vida. Y esas son las personas de las cuales fallaron la prueba. Recordémonos de la vida de Job, donde el enemigo fue a tentarlo. Entonces tenemos que entender que tiene que haber muchas veces la fuente del acceso a este proceso. Nosotros, para poder derribar, destruir y triunfar sobre un proceso en victoria, primeramente, yo escuchaba un mensaje corto de Lindsay Font que ahorita de verdad que abrió todos mis sentidos espirituales, y le doy gracias a Dios porque Dios te va a dar la revelación, Dios te va a instruir siempre y cuando tú tengas el deseo, el anhelo de crecer, de fluir, y no solo eso, de cambiar, de terminar y triunfar sobre ese proceso. Entonces Dios te va a dar las herramientas, Dios te va a dar las estrategias, Dios te va a dar los mensajes que te van a adiestrar, te van a preparar y te van a instruir en cada nivel para que tú seas victorioso. Algo que decía ella es, tenemos que entender, hay 2 derechos legales. Hay un derecho legal porque nosotros le dimos un derecho legal donde los ataques se levantan contra nosotros. Entre veces no van a ser directamente con nosotros, van a ser con nuestros hijos, van a ser con nuestras finanzas, nuestro hogar, diferentes áreas donde vamos a ser atacados, con la familia, el matrimonio. Entonces tenemos que entender si nosotros dimos ese derecho legal o fue un derecho donde ya Dios lo está permitiendo. ¿Por qué? Porque Dios te quiere llevar a otro nivel. Pero hay una línea muy peligrosa donde podemos pasar el proceso, ser confrontados con el proceso, tener la determinación de salir victorioso, entendiendo que estás viviendo un proceso, no es parte de una nueva acomodación o comodidad en tu vida. No, tú tienes que discernir. Si esto te está inquietando tu corazón es porque Dios te está dando un mensaje que tú ya llegaste a un nivel de comodidad. Pero si tú estás como yo, en un nivel donde yo no acepto seguir viviendo este proceso. Yo tengo que buscarle la salida a este proceso. Y de la única manera va a ser no peleando con mi carne, con mi naturaleza, porque jamás voy a ganarlo así. Tengo que entrar a un nivel espiritual, a un estado espiritual, donde primeramente me tengo que asesorar, preparar, armarme de la estrategia, de las herramientas que necesito. La lucha primero es conmigo, antes de yo confrontar lo que me está confrontando. Entonces tengo que entender, hay un derecho legal, hay en donde yo di el permiso legal, viene generacional, viene ancestral, me alcanzó a mí. ¿Por qué? Porque Dios me ha levantado a mí para ser un pilar de formación para mi generación, para mis hijas, para mis nietos, para mi esposo. Si tienes un esposo o una esposa que quizá no está en el mismo nivel espiritual tú, entonces Dios va a usar. Claro que hay delegación de autoridad sobre el hombre y todo, pero tenemos que entender en qué nivel espiritual estamos cada uno. Entonces es ahí donde yo, antes de poder luchar contra nadie, tengo que vencer en mí cualquier temor, cualquier inseguridad, cualquier conformidad, cualquier mediocridad espiritual, cualquier pasividad espiritual que hay en mí, cualquier área en mí que no ha podido alcanzar ese nivel para llegar al próximo paso. Ojalá me dé a entender espiritualmente. Le pido a Dios que sea Él instruyéndonos a través de esta palabra. Entonces, primeramente yo tengo que venir delante de Dios,
pedirle dirección. Señor, necesito entrar en ayuno, necesito entrar en oración, necesito, Señor, despojarme de toda distracción, de todo lo que está a mi alrededor, porque el enemigo va a hacer todo lo necesario para desviarte, desenfocarte de donde Dios te quiere llevar. Yo te vengo a dar esta palabra, a decirte que hay fe en el Señor, que Dios quiere hacer algo grande en ti, grande en mí definitivamente, pero la determinación está en nosotros. Algo que yo escuchaba, una palabra tan poderosa. Cuando tú estás pasando una prueba difícil, nosotros quisiéramos, yo lo viví, lo he estado viviendo, pedirle al Señor y que ya nos quite esa prueba. Pero es necesario que esa prueba nos dé resistencia, nos dé perseverancia, nos dé determinación o te derrote. Tú decides en dónde quieres estar. Que la prueba te derrote a ti o que esa prueba te lleve a un estado espiritual donde tú vas a aprender a tener resistencia. Vas a aprender a tener determinación. Vas a tener perseverancia, constancia. Vas a tener que despojarte de todo lo que te está desenfocando, a darte cuenta de tu ámbito espiritual, en dónde estás, en qué nivel estás, para poder confrontar esta prueba, para poder salir de esta prueba o seguir acomodado, seguirte acomodando más y más hasta que esta prueba te subyugue a ti. Yo vengo a declarar en el nombre de Jesús, Padre, que esta palabra, Señor Jesús, Padre, nos adiestre, Señor Padre. Abra nuestro entendimiento, Señor Jesús. Abra todo nuestro sentido, Señor, donde nosotros, Señor Padre, dobleguemos, Señor, nuestra voluntad, Señor, pidiendo que seas tú, Señor, el que ministre, Señor, el que opere, que nos adiestre, Señor Padre, para levantarnos en el poder de tu Espíritu Santo, Señor Padre, para vencer todo proceso, Señor, pero sobre todo, Señor, alineada, Señor, en cada paso, Señor Padre, que es necesario, Señor Padre, para encontrar la victoria. Yo te pido, Señor Padre, en esta hora, que tú envíes refuerzo de tu reino, Señor, que nos des las estrategias, los armamentos, Señor Padre, y que nos prepares espiritualmente, Señor Padre, no para pelear hacia ciegas, Señor Padre, sino bajo la instrucción, dirección precisa, Señor, en cada paso, en cada área, Señor Padre, que necesitamos, Señor, para salir victoriosos. Así como dice tu palabra, así nosotros no nos podemos comparar con nuestro Señor Jesucristo, pero sí podemos entender que Él pasó un proceso, Él nació, Él se formó, Él creció, Él se preparó, Él confrontó primero a las tinieblas. Cuando Él pasó en el tiempo del desierto, Él se preparó, Él se alimentó, Él entró en ayuno, entró en oración. Él estuvo en un proceso precisamente antes de confrontar el proceso, el último. ¿Y cuál fue su victoria? Dice la palabra de Dios que Él expuso con victoria a las potestades, las exhibió cuando triunfó sobre ellas. Pero Dios tuvo que pasar un proceso para pasar el proceso que iba a pasar, que fue la cruz, donde Él venció, aparte de darnos la victoria, porque Él fue el sacrificio para darte a ti y a mí la victoria, pero sobre todo Él pasó un proceso para estar preparado para lo que era al final. Por eso decía Él, pasa de mí esta copa, porque llegamos a un punto donde el proceso nos está derribando, destruyendo. En ti está la determinación de decir, no, yo voy a terminar este proceso en victoria triunfante. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que la unción que fue usada, Señor Padre, sobre ti, en el nombre de Jesús, yo la retomo, Señor. Abre mi entendimiento, mi razonamiento, Señor. Todos mis sentidos sean alineados al poder de tu Espíritu Santo. Y ayúdame a pasar cada paso, Señor, hasta alcanzar la victoria. Recibe esta palabra. Yo espero en el nombre de Jesús que esta palabra te dé esa unción, te dé esa determinación. Prepare tu espíritu para que tú seas sensible a la voz, dirección
del Espíritu Santo, que Él te ayude en esto que has estado pasando. Y si tú te acomodaste, renuncia a ello. Tienes que renunciar en el nombre de Jesús y decir: no, Señor, yo me levanto en el poder de tu Espíritu Santo, donde en el área Dios quizá te va a tener que llevar donde tú te acomodaste, donde tú te estancaste, no sé, pero todo propósito es para que tú no te acomodes, sino que para que tú salgas y seas promovido. Si Dios te está pasando por un propósito, es porque sabe que eres capaz de darle la gloria a Él, siendo victorioso, siendo triunfante, solo en el poder de su Espíritu. Nunca es tarde para salir de un proceso, pero siempre es temprano para empezar a despertar en ti el deseo, el anhelo, el fervor de salir de este proceso en victoria. Dios te bendiga. Adiós.